Mi nombre es Sonia Urina y hoy les voy a hablar de cefalea en la edad pediátrica. La cefalea, o también nombrado dolor de cabeza, es el motivo de consulta neurológica más frecuente en los niños. Ya a los 15 años de edad, el 57 al 82% de los niños ha referenciado tener o ha padecido o ha consultado por un episodio de cefalea. En la gran mayoría de los casos van a ser de causa primaria. Y a pesar de esta benignidad, el dolor genera limitación en la actividad habitual del niño y de su familia, produciendo ausentismo escolar o en su actividad deportiva o recreativa, ¿sí? Y genera mucha angustia en los padres porque muchas veces también lo asocian con patologías graves, ¿sí? Como puede ser meningitis o algún proceso tumoral. Por eso es importante identificar si la cefalea es verdaderamente primaria o secundaria a un proceso potencialmente grave. La base del diagnóstico va a ser la historia clínica detallada, que se debe apoyar con la exploración neurológica minuciosa, y va a haber determinados signos de alarma que nos van a orientar a ver si tiene una causa secundaria, a descartar, y cuáles van a ser esos estudios complementarios que nos van a ayudar a corroborar el diagnóstico presuntivo nuestro. Bueno, como les dije recién, la anamnesis va a ser el elemento fundamental para la orientación diagnóstica de la cefalea. Si el niño es pequeño, la información se va a obtener de sus familias, pero igualmente va a haber determinados datos clínicos que nos van a ayudar a deducir a qué proceso se debe esta cefalea. Por ejemplo, si encontramos algún cefalohematoma en la inspección, o si vemos alguna alteración en la marcha, alguna asimetría facial, como puede ser por una parálisis facial, nos van a estar orientando a algún tipo de diagnóstico en particular. El perfil temporal también es muy importante, saber cuándo comenzó, cuánto dura esta cefalea, con qué frecuencia se da, y es relevante para orientar la gravedad de la etiología. Acá en los gráficos que podemos ver abajo, vemos ejemplos de cómo están graficados de acuerdo si la cefalea es aguda, si pasa en algún momento con una determinada intensidad y no vuelve a ocurrir. También tenemos la cefalea aguda recurrente, que se va dando también de manera periódica con periodos asintomáticos. La cefalea crónica, también dada a determinada intensidad, pero que nunca cede. Y la crónica progresiva, que empieza un día con una intensidad baja y que continúa y aumentando de intensidad. Acá les pongo algunos ejemplos de acuerdo al perfil temporal para que vayan viendo, ¿sí? Pero bueno, lo que quiero que les quede claro, que la presentación crónica progresiva o la hiperaguda, como la que se puede dar por un sangrado por una ACV, por un accidente cerebrovascular, por una rotura de una malformación vascular, por ejemplo, va a apuntar a un origen secundario. Bueno, es muy importante saber que la cefalea como síntoma va a formar parte de determinadas y muchas entidades, ¿sí? Por eso es tan frecuente como motivo de consulta, y estas entidades hay que conocerlas, porque si uno no las conoce no las va a poder pensar, y si no las piensa no las va a poder diagnosticar. Así que bueno, vamos a ir nombrándolas de a una. La cefalea forma parte como síntoma de las infecciones sistémicas, ¿sí? Los procesos infecciosos febriles, sobre todo los virales, son la causa más frecuente. Y está descrito que se da generalmente en el mayor ascenso térmico. También puede darse en las infecciones del sistema nervioso central, como dijimos recién en la filmina anterior, por meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales, con otros síntomas asociados, ¿no es cierto? También la pueden producir determinados tóxicos o fármacos. Por ejemplo, de los fármacos podemos nombrar el metilfenidato, muy usado en pediatría en los niños con hiperactividad y déficit de atención, en las adolescentes cuando empiezan a tomar anticonceptivos por el inicio de relaciones sexuales, también en algunas va a producir cefalea y con su retiro esto va a ceder. Tóxicos podemos nombrar al monóxido en esta época del año que empiezan a calefaccionarse en hogares donde se calefaccionan con leñas, o en algunos que no están muy bien ventilados y los calefactores no están en condiciones, se puede acumular monóxido produciendo cefalea intensa.
Las sustancias de abuso, como la cocaína, marihuana, el alcohol y la abstinencia de las mismas. Y hay que nombrarlas porque se están produciendo el consumo cada vez en edad más precoz. También tenemos cefaleas postconvulsivas, que después de el sueño y el descanso cede, está de manera difusa. También está la que se produce por hipertensión arterial, sobre todo en los ascensos importantes, y que si está asociada a ansiedad, hipersudoración, taquicardia, palidez, náuseas y vómitos, va a obligar a descartar un feocromocitoma. La que se produce por hipoglucemia, se da en ayunos prolongados, sobre todo en niños menores de 10 años, y es de característica opresivo, como la tensional que vamos a ver más adelante. Otra cefalea es la que se produce posfunción lumbar, que está a mejorar con el reposo en decúbito y con analgésicos. Esto no se relaciona tanto con la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se extrae, sino con el desequilibrio entre la pérdida y producción del mismo, ¿sí? Y se acompaña también con vómitos y signos meningios. La que se produce por traumatismo craneal, esta se puede dar inmediatamente o varios días después del TEC, de características generalizadas o localizadas de acuerdo al mecanismo del mismo, por accidentes de cerebros vasculares isquémicos que se pueden acompañar o siguiendo a déficits neurológicos, por hemorragias, especialmente la subaracnoidea, por ruptura de malformaciones arteriovenosas, por TEC, suele ser holocraneal, súbita y muy intensa, asociado a vómitos, fotofobia y meningismo. Las que está también formando parte de las colagenopatías, como una característica más, ¿sí? Tenemos también las de esfuerzo, que es la que se produce muchas veces en adolescentes, que se sobreexigen y pueden experimentar cefaleas al correr o al jugar al fútbol o levantar pesas con ejercicio anaeróbico. Suelen ser muy intensas también, pulsátil, y duran de minutos a horas. Después la que se da por sinusitis, que puede ser como único síntoma o asociado a rinorrea, tos vespertina, nocturna, fiebre y dolor en los puntos sinusales. La que se da la otitis en niños pequeños que no localizan bien el dolor y se manifiesta por irritabilidad también o por signo del trago positivo, es un dolor intenso en la zona del oído, por anomalías oculares que son muy poco frecuentes, que son sugeridas por un dolor sordo frontal o retroorbitario tras el esfuerzo visual prolongado, por muchas horas de pantallas, por muchas horas de lecturas. También puede estar relacionado con estrabismos, errores de refracción, especialmente la hipermetropía y el astigmatismo, y el glaucoma. En afecciones dentales también, en relación a caries, abscesos dentarios o mala oclusión dental. La neuralgia occipital, de localización occipital y cervical superior, y que está relacionado con deportes, accidentes de tráfico o malformaciones craneocervicales. Y en relación con contracturas, mejora con los relajantes musculares, analgésicos, AINES y la inmovilización con collar cervical. Y también está la disfunción del ATM, así llamada la articulación temporomandibular, que es un dolor localizado a dicho nivel, que puede ser uni o bilateral, que se relaciona con la masticación. Bueno, ahora que sabemos en qué entidades pueden estar presentes, tenemos que basarnos en las características del dolor, su intensidad y localización para tener un diagnóstico presuntivo y de acuerdo a eso tener una anamnesis o un interrogatorio más dirigido, preguntar cuáles son los factores desencadenantes o los agravantes, ¿sí? Se aumenta en momentos de cansancio, con determinados alimentos, con valsalva, ejercicio, con los cambios de posición, si calma con la oscuridad, el silencio, el decúbito, si hay antecedentes familiares y personales que pueden llegar a orientar hacia algún tipo de origen, si en la familia hay antecedentes oncológicos o de inmunodeficiencia, o en el niño síndromes neurocutáneos. Documentar también qué analgésicos recibe, con qué sede y con qué frecuencia es necesario que los tome. Si hay algún otro signo acompañante, como un déficit focal transitorio o aura, o estos signos focales o estos déficits focales son persistentes. Si hay fiebre, como para sospechar de una patología infecciosa, sobre todo si es del sistema nervioso central, por la premura con la que hay que actuar.
Si hay vómitos, como un dato que nos puede sugerir hipertensión intracraneal, pero no olvidando que los vómitos y la cefalea pueden ser parte de un síndrome migrañoso. Acá les dejo un listado con una serie de preguntas donde si uno las hace no vamos a estar omitiendo algún dato importante como para llegar al diagnóstico preciso. Con respecto al examen físico, hay que hacer una exploración detallada. Es importante en la inspección cutánea porque podemos tener algún síndrome neurocutáneo que se nos puede estar pasando, como pueden ser unas manchas café con leche, en el caso de una neurofibromatosis o un hematoma en caso de maltrato, ¿sí? Si hay fiebre asociada a signos de hipertensión intracraneal y signos de meningismo para obligar a descartar una meningitis, ¿sí? Según la anamnesis, considerar también la palpación craneofacial y en lactantes por si encontramos algún cefalomatoma, algún chichón, o los lactantes también hay que medir el perímetro cefálico, ¿sí? Ver cómo está su fontanela, sobre todo el perímetro cefálico por si hay algún proceso expansivo o una hidrocefalia evolutiva. Con respecto a la exploración neurológica, es importante no omitir las funciones corticales, el perímetro cefálico, el sistema motor y sensitivo, ver la coordinación y la marcha y explorar si hay algún tipo de signo meningio. Revisar el fondo de ojo para descartar la presencia de papiledema como sugestivo de hipertensión intracraneal. Ver el Glasgow, qué nivel de conciencia tiene el paciente, si hay algún tipo de foco neurológico, como también para apuntarnos, como dije recién, a una cefalea secundaria con patología cerebral. Y bueno, que en la migraña hay que tener en cuenta que se puede acompañar de algún déficit neurológico visual en forma de aura, sobre todo a veces en las cefaleas trigéminos autonómicas con lagrimeo, pérdida de sensibilidad hemifacial. Pero bueno, en las cefaleas primarias la exploración neurológica es normal entre los episodios de dolor y eso es un dato relevante, ya que van a ser las más frecuentes. Acá en este cuadro les dejo también los datos de alarma ante una cefalea, ¿sí? Que son los que uno tiene que actuar con mayor velocidad para que no se nos esté pasando en ninguna causa secundaria. ¿Sí? Si hay algún tipo de foco, ver el nivel de conciencia, si hay un cambio del carácter reciente, cómo es el rendimiento escolar en el último tiempo, si hay papiledema o hemorragia retiniana, ¿sí? Las hemorragias retinianas son importantes si aparecen en el maltrato. Bueno, fiebre, síndrome meningio, vómitos persistentes. En los menores de 3 años, ya que no nos van a poder expresarse bien ellos, si no tenemos que basar en las deducciones que hacemos de acuerdo a lo que nos cuentan los padres. Macrocefalia, si presenta derivación ventrículo-peritoneal pensando en la disfunción del catéter. Si hay manchas hipocrómicas o café con leche, pensando en los síndromes neurocutáneos como hablé recién, como puede ser una esclerosis tuberosa o una neurofibromatosis. Si hay retraso en el crecimiento o pubertad precoz, pensando en algún tumor productor de hormonas. Y bueno, y algunas características de la cefalea, como dijimos, la aguda o hiperaguda sin causa clara, si es crónica progresiva, si es unilateral siempre del mismo lado, si es matutina diaria, si despierta el niño de noche, si se desencadena con el ejercicio Valsalva, si hay cambios no aclarados en la cefalea y si persiste a pesar de la primera consulta, continúa con cefalea. Es como para abrir los ojos y son banderas rojas. Bueno, entonces, ante la sospecha de una cefalea secundaria, se van a realizar pruebas complementarias para confirmar el diagnóstico. Y siempre la pregunta del millón es cuándo realizar la neuroimagen, pensando que para poder realizarla en el niño, si uno quiere hacer un TAC o una resonancia, va a tener que hacerla bajo anestesia con los riesgos que esto implica. Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando tenemos cefaleas recurrentes asociadas a focalidad neurológica, a crisis epilépticas, a historia de cefalea de gran intensidad de reciente comienzo, cuando hay un cambio en el patrón de las cefaleas, cuando hay signos que sugieran una disfunción neurológica. Y la prueba no está indicada en niños con cefalea recurrente y exploración neurológica normal. Bueno, y algunas características de las neuroimagen. La resonancia craneal es la prueba de neuroimagen de elección para estudiar las causas secundarias, ya que es de alta resolución de imagen y evita la exposición a las radiaciones.
Valora eficazmente la silla turca, la fosa posterior, la unión cervicomedular y puede identificar procesos tumorales, alteraciones vasculares o anomalías de la sustancia blanca de forma más precisa. Pero en las urgencias se sigue recurriendo al ATAC por su rapidez y por la posibilidad de obviar la sedación de acuerdo al nivel de Glasgow que tenga el paciente. A veces no es necesario anestesiarlo. Y es útil para la detección de malformaciones congénitas, abscesos, tumores y anomalías o accidentes cerebrovasculares, como para eso vamos a tener que usar la angiotac. Bueno, las cefaleas primarias. Las cefaleas primarias nos quede claro que constituyen el 80% de todas las cefaleas, ¿sí? Hablan de una benignidad, y la migraña y la cefalea tensional son las más frecuentes. La migraña tiene la característica de ser frontal y la duración es menor en los niños que en los adultos. Es pulsátil, mejora tras el sueño, tras el descanso, se asocia a malestar gastrointestinal, puede haber náuseas y vómitos, empeora con la actividad física, se asocia a fotofobia y a los fobia a los ruidos fuertes, a la sonofobia, y puede haber prodromos en forma de irritabilidad, cambios del humor y fatiga en el niño. Capaz que no saben cómo referenciarlo, pero si uno lo ve irritable, con cambio del humor, cansado, hay que sospecharlo, ¿no? En el 14 al 30% de los casos presentan aura, que en la mayoría de los casos es visual. El aura es un déficit neurológico transitorio con una duración de 5 a 60 minutos aproximadamente. Y en un 70% de los casos puede haber antecedentes familiares. Los factores encadenantes del dolor van a ser individuales, depende de cada persona, de cada niño. Y la migraña crónica también es frecuente en la población pediátrica y se va a definir por cefaleas al menos 15 días al mes durante 3 o más meses. Y hay síndromes periódicos relacionados con la migraña, que hay que conocerlos, no demasiado, pero saber que existen, ¿no? Y que la anteceden, como pueden llegar a ser el vértigo paroxístico benigno, la tortícolis paroxística benigna, vómitos cíclicos y la migraña abdominal. Bueno, con respecto a la cefalea tensional, se caracteriza por un dolor no pulsátil, sino opresivo, en banda, bilateral, de una intensidad baja a mediana, que no se va a acompañar ni de fotofobia, ni de sonofobia, ni de náuseas. Suele aparecer más bien a las horas de la tarde, duran entre 30 minutos a 7 días, no interfiere con la actividad que el niño está realizando y no se agrava con el ejercicio. Puede estar provocada por contractura muscular o estrés psicosocial, aunque no siempre se encuentran los factores desencadenantes y no se asocian a déficit focal. Y la presencia de más de 15 días al mes de dolor durante más de 3 meses convierte a esta cefalea en tensional crónica. Bueno, hay otras cefaleas primarias que no son las más frecuentes, son excepcionales, porque hay que conocerlas. Entre ellas está la trigémino autonómica, que se caracteriza por un dolor periorbitario unilateral recurrente, muy intenso, que se asocia a signos autonómicos como lagrimeo, congestión nasal, inyección conjuntival, edema palpebral o miosis. Y la duración nos va a permitir clasificarla en varios tipos. En racimos o en clúster es la más conocida, que puede ir de 15 minutos a 180 minutos hasta 8 veces al día. Las secundarias nos vamos a ir desarrollándolas, pero de acuerdo al dolor, al origen del dolor, si es por un traumatismo, una causa vascular, a un proceso intracraneal no vascular, puede ser por un abuso o abstinencia de sustancias, por alteraciones del medio interno, por anomalías craneofaciales, trastornos psiquiátricos, puede darse, y siempre tiene que haber una relación temporal entre la aparición del dolor y la supuesta causa secundaria como para apoyar determinados diagnósticos. Bueno, hay determinadas medidas con respecto al estilo de vida que pueden ayudar al manejo de la cefalea. Hay que explicarle bien a los papás de qué se trata, hay que hacer una educación familiar. Es muy importante el registro de cefaleas, porque uno de acuerdo a eso puede registrar en qué momento del día se da, con qué frecuencia, qué lo antecede, con qué cede, y de acuerdo a eso hace un análisis funcional, pudiendo ver, identificando y evitando los desencadenantes. Muchas veces si se asocia o ansiedad o a depresión hay que hacer una consulta psicológica, sobre todo si hay algún duelo asociado, bullying o acoso.
Si hay contracturas, la fisioterapia, kinesio ayudan. Y hay determinadas medidas higiénico-dietéticas que también colaboran. Hay que ver el sueño, que sea de buena cantidad y calidad, evitar los electrónicos, sobre todo horas previas al descanso, porque si este descanso no es efectivo, el sueño no llega a ser reparador y al otro día el niño no rinde, está agotado y refiere esta cefalea. Tiene que tener las 4 comidas diarias mínimo, con una cantidad y también de buena calidad. Una adecuada hidratación, a veces pasan horas sin tomar líquidos y la deshidratación también produce cefalea. Hay que reducir en los niños el nivel de cafeína, hay que tenerlo en cuenta en las colaciones o con bebidas energizantes, sobre todo en adolescentes. Y evitar el estrés, porque los chicos también se estresan y mucho. Tienen que tener actividad aeróbica regular en lo posible, no en exceso. Y hay algunas técnicas también de relajación para niños como yoga o biofeedback que también se puede tener en cuenta. Con respecto al tratamiento sintomático de las cefaleas, de índole farmacológica, tenemos a los analgésicos, los AINES van a la cabeza. Entre ellos los más usados de primera línea son el ibuprofeno, el naproxeno y el paracetamol, que para obtener buen manejo hay que administrarlo de manera precoz y hay que considerar los antieméticos si hay náuseas y vómitos asociados. En la migraña se debe alentar al niño a que se acueste en un lugar oscuro, fresco y alejado de los ruidos ambientales. Eso colabora bastante. Y con respecto a los fármacos, como les dije recién, hay que administrarlo de manera precoz, a la dosis eficaz. Muchas veces es superior a la dosis antipirética. Hay que propiciar la autonomía del niño a que reconozca lo que está por venir o lo que está pasando y que tome las conductas apropiadas, por ejemplo, como esto de ir a un lugar oscuro, fresco, sin ruidos, en determinadas posiciones. A veces estar semisentado ayuda más que estar acostados cuando tienen dolor de cabeza. Y bueno, y evitar el uso indiscriminado de fármacos. Bueno, también existe tratamiento farmacológico profiláctico, sobre todo en las crónicas o las que son muy intensas. Esto ya va a ser de índole del especialista, del neurólogo infantil, pero bueno, acá en esta filmina les dejo un poco de datos de cuáles son los que se usan y de qué manera. Y bueno, y como conclusión, tener en cuenta que repercuten de manera importante en la actividad y calidad de vida del niño las cefaleas, que la mayoría son primarias y consisten en migrañas o en cefaleas tensionales, que la base va a ser una buena historia clínica y un examen neurológico para poder llegar a un diagnóstico apropiado y una buena identificación de las causas, que en el niño pequeño habrá que inferir determinadas características de la cefalea y existen signos y síntomas de alarma que no podemos dejar pasar, sobre todo para patologías potencialmente graves, y que la solicitud de la neuroimagen debe ser juiciosa, no para el diagnóstico de las cefaleas recurrentes con exploración neurológica normal.